Durante 24 años fui médico forense. 24 inviernos, primaveras y otoños donde la muerte tenía un nombre, un rostro, una historia que solo yo podía descifrar en el silencio de la morgue. Nunca me sentí dueño de nada eterno, excepto de mis recuerdos sobre la frialdad de la plancha de acero, el susurro del formol perforando las narinas y la mirada curiosa de los vivos queriendo respuestas desesperadas para sus muertos. He visto de todo en estas 2 décadas y media, cuerpos que relatan tragedias sin palabras, huellas mutiladas por secretos inconfesables, heridas que gritan lo que la boca jamás confesó en vida. Tal vez por eso creí, con la arrogancia de quien ha navegado en las aguas más turbias de la condición humana, que los secretos más oscuros del alma no podían sorprenderme. Hasta que recibí el encargo más extraño y perturbador de mi carrera, la autopsia de la esposa embarazada de uno de los hombres más ricos del continente. Él era un nombre omnipresente en los titulares económicos, esos magnates que confunden su rostro con la marca de un banco o una petrolera. Su esposa, tan conocida como misteriosa en las páginas de los tabloides de alta sociedad, era famosa por su belleza etérea y su inusual embarazo a una edad en la que los médicos suelen alertar sobre complicaciones severas. 42 años, primer hijo, embarazo de alto riesgo que había captivado la atención mediática durante meses. La noticia de su fallecimiento se esparció como pólvora seca. Muerte súbita de la esposa del magnate petrolero. Rezaban los titulares matutinos con esa mezcla de morbo y respeto que caracteriza al periodismo moderno. La instrucción que recibí fue clara como un cristal y feroz como una sentencia. Cremación inmediata por motivos religiosos supuestamente inquebrantables, acceso completamente restringido a toda la prensa nacional e internacional, prohibición absoluta de fotografías o filtraciones. Nadie, excepto yo y mi asistente de confianza, podría estar presente en la última parada terrena del cuerpo. En ese momento me pareció un respeto inquebrantable hacia el dolor del viudo. Solo después aprendería que era miedo disfrazado de luto, terror puro envuelto en terciopelo negro y oraciones falsas. La primera vez que la vi en mi mesa de trabajo, la muerte ya había hecho su mejor intento por disfrazarla de paz angelical. La piel aún relucía con esa extraña luminosidad que conservan algunos cadáveres recientes, como si la vida se resistiera a abandonar completamente su morada. Había en su vientre prominente esa redondez maternal que siempre me obliga, por respeto instintivo, a guardar silencio unos segundos extra antes de comenzar mi trabajo. Se dice que los muertos pesan, a los ojos del observador experimentado, menos que los vivos, pero hay algunos que, como ella aquella mañana, parecen aferrarse a su secreto con el peso aplastante de una montaña de culpas no confesadas. No fue el primer embarazo post-mortem que examiné en mi extensa carrera, pero ninguna barriga de gestante jamás había tenido esa quietud antinatural, esa extraña simetría que desafiaba las leyes básicas de la anatomía. Todo parecía normal en apariencia. Cada detalle encajaba perfectamente en los parámetros médicos convencionales. Pero como bien sabemos los que trabajamos entre las sombras de la verdad y la mentira, el diablo siempre vive en los detalles más insignificantes, y es en un destello imperceptible, en una anomalía que pasa desapercibida para ojos menos entrenados, donde se esconde la verdad más devastadora. Empecé mi rutina meticulosa de siempre. Los asistentes legales me miraban con ansiedad apenas contenida. Sabían por la mirada nerviosa de los abogados presentes y la prisa inusual en los trámites que no debía demorarme ni un segundo más de lo estrictamente necesario. Ni una palabra de más, ni una pregunta impertinente, ni siquiera una pausa reflexiva. Todo debía fluir como agua hacia el desagüe, rápido, silencioso, definitivo. Revisé minuciosamente el entorno, como hacen los viejos zorros antes de adentrarse en un territorio que huele a peligro. El aire de la morgue estaba impregnado de perfume caro, mezclado con esa fragancia incomprensible y densa de la pena artificial, del luto comprado al por mayor. Había demasiadas flores, demasiado lujo para un lugar que debería ser austero y científico. Era como si alguien hubiera intentado convertir mi santuario de la verdad en un escenario teatral. Con el bisturí quirúrgico temblando ligeramente en mi mano enguantada, me detuve. Una voz interna, esa que le habla exclusivamente a quienes no han dejado que el oficio les devore por completo la conciencia y la humanidad, se hizo fuerte y clara. No te apresures, viejo. Aprende a temer cuando te insisten obsesivamente en no mirar 2 veces. Era la sabiduría acumulada de 2 décadas advirtiendo sobre las mentiras que se disfrazan de urgencia. Hice el primer corte, lento, metódico, casi reverencial, como había aprendido a hacerlo en mis primeros años cuando aún creía que cada cuerpo merecía el mismo respeto que habríamos querido para nosotros mismos. Sonidos de fondo perturbadores, unos pasos inquietos por el pasillo,
susurros nerviosos entre los presentes, el crujir de papeles legales siendo firmados con prisa. Recé en silencio por ella, como lo hago siempre con cada alma que pasa por mis manos, pidiendo perdón por la violación necesaria de su descanso. Entonces llegó la primera sorpresa que me helaría la sangre. Bajo la piel perfectamente tersa del abdomen, oculta para cualquier examen superficial, había una pequeña incisión mal cerrada, reciente, invisible para ojos menos entrenados que los míos. Parpadeé varias veces seguidas, preguntándome si mi vista cansada me engañaba o si realmente estaba presenciando algo que desafiaba toda lógica médica. Examiné más de cerca con la lupa de aumento. Era inequívoco, alguien con suma habilidad quirúrgica, pero sin mi experiencia específica en medicina forense, había intentado deliberadamente ocultar una intervención post-mortem. La duda, como un coágulo venenoso, se alojó en mi pecho y comenzó a extenderse por todo mi sistema cardiovascular. ¿Por qué abrir quirúrgicamente el vientre de una mujer ya fallecida? ¿Dónde estaba el informe médico correspondiente? ¿Por qué nadie me había mencionado una cirugía previa? Un asistente legal carraspeó nerviosamente a mis espaldas, su respiración entrecortada, delatando una ansiedad que no correspondía con un trámite rutinario. «Doctor, ¿todo en orden por aquí?» Mi respuesta fue un gesto vago, profesional, que no comprometía mi posición pero tampoco tranquilizaba sus temores evidentes. No podía detenerme en ese punto. La curiosidad científica y el instinto forense eran más fuertes que cualquier presión externa. Abrí cuidadosamente la incisión previamente cerrada, siguiendo el trazado original con precisión quirúrgica. Lo que encontré en el interior me provocó un escalofrío que atravesó mi columna vertebral como una descarga eléctrica. El saco amniótico estaba perfectamente íntegro y formado, pero completamente vacío. No había feto, ni rastro de placenta, ni restos de líquido amniótico. El útero, aunque indudablemente había albergado una gestación avanzada, mostraba señales inequívocas de haber sido manipulado post-mortem por manos expertas. Un secreto monstruoso estaba allí, enterrado en carne muerta. Uno de esos que solo toma cuerpo y forma cuando se esconde deliberadamente en la penumbra de la complicidad y el silencio comprado. Durante un largo instante que se sintió como una eternidad, pensé seriamente en detener todo el procedimiento, llamar inmediatamente a la policía, gritarle al cielo y a todos los presentes que algo monstruosamente criminal se había perpetrado en ese cuerpo indefenso. Pero llevaba demasiados años en este oficio. Había callado demasiadas verdades que deben brotar con timing quirúrgico perfecto para ser efectivas. Sabía por experiencia amarga que nadie confiaría en mi palabra sin pruebas irrefutables y documentadas. Sabía que estaría jugando mi reputación profesional de décadas en una sola carta, y que si perdía, perdería todo. Respiré hondo, controlé el temblor de mis manos y seguí buscando meticulosamente, entre los pliegues internos de los tejidos, oculta en un lugar que requería conocimiento anatómico especializado para localizar, encontré una diminuta esfera metálica del tamaño de una perla pequeña. Era imposible de descubrir con los métodos tradicionales de autopsia. Estaba colocada deliberadamente donde solo un forense minucioso podría hallarla. La retiré con pinzas de precisión y la examiné bajo el microscopio portátil. Llevaba un grabado microscópico indescifrable a simple vista y, como descubriría después en mi laboratorio personal, en su interior albergaba una micromemoria encriptada con información que cambiaría para siempre mi percepción de la justicia y el poder. Cuando salí finalmente de esa sala después de completar un informe médico deliberadamente vago y técnico, tenía el corazón convertido en un tambor de guerra que retumbaba en mis oídos. Pero lo que más me atormentaba no era el misterio del cuerpo, sino el mutismo antinatural de los vivos. El marido multimillonario de la fallecida no había aparecido ni una sola vez durante todo el proceso. Sus asistentes legales aguantaron estoicamente mi mirada inquisitiva, pero desviaban los ojos cada vez que yo hacía preguntas específicas sobre procedimientos médicos previos. Nadie en toda esa comitiva de dolientes parecía sentir tristeza genuina. Todo era pura coreografía de luto profesional. Flores carísimas sin aroma natural, canciones fúnebres contratadas y pagadas por horas, oraciones recitadas con la entonación, mecánica de quien nunca ha sentido culpa verdadera ni amor auténtico. Esa misma noche, de vuelta en la soledad de mi despacho personal, no podía conciliar el sueño. Sentía que la esfera metálica me quemaba físicamente en el bolsillo de mi bata, como si contuviera radiación emocional. Repasé mentalmente todos los detalles del caso, las órdenes de cremación inmediata sin posibilidad de apelación, la ausencia total de familiares directos haciendo preguntas,
la velocidad antinatural con la que se habían cerrado las investigaciones hospitalarias previas. Eran pistas cristalinas, piezas de un rompecabezas diabólico, cuya imagen completa solo se revela cuando el silencio grita más fuerte que cualquier ruido de fondo. Al amanecer contacté a una colega bióloga molecular de mi absoluta confianza, alguien con quien había compartido casos complejos durante años. Necesito que examines esto con la máxima discreción posible. No se lo digas a nadie. Por tu vida, por la mía, por nuestras familias. Con los años, los favores profesionales pesan como ladrillos en el alma. Y ella aceptó sin hacer preguntas incómodas, comprendiendo instintivamente que se trataba de algo que trascendía la rutina forense normal. Mientras esperaba los resultados del análisis, repasé obsesivamente mi archivo personal de casos extraños acumulados durante las últimas 2 décadas. Una línea siniestra comenzó a emerger por debajo de los informes oficiales archivados. Al menos 7 muertes de mujeres jóvenes y atractivas, todas relacionadas de alguna forma directa o indirecta con el círculo íntimo social y empresarial del magnate petrolero. La mayoría habían sido catalogadas oficialmente como accidentes desafortunados, descompensaciones súbitas, complicaciones médicas imprevistas. Solo sus nombres y edades cambiaban en los expedientes. El patrón de comportamiento, el modus operandi y la prisa burocrática por cerrar carpetas definitivamente no variaba ni un milímetro. Las siguientes 72 horas fueron de insomnio, total y paranoia creciente. Cerraba los ojos agotados y la escena completa del laboratorio forense se repetía incesantemente como una película en bucle. La incisión oculta, el útero vacío manipulado, la esfera misteriosa. ¿Dónde estaba realmente el hijo que había estado creciendo en ese vientre? Si había nacido vivo, ¿dónde se encontraba ahora? ¿Había sido entregado clandestinamente a terceras personas? ¿Por qué ese esfuerzo sobrehumano en borrar meticulosamente todas las huellas forenses? Una llamada telefónica a las 3 de la madrugada alteró dramáticamente mi tormento mental. Era mi colega bióloga, con la voz temblorosa y cargada de una urgencia que jamás le había escuchado. Eso que me diste no es un simple pendiente decorativo, ni una bala perdida, ni nada convencional, doctor. Es una memoria digital militar, con archivos completamente cifrados usando encriptación de nivel gubernamental. No logré abrirla con mis recursos, pero reconozco perfectamente este tipo de protección. Es tecnología que usan las agencias de inteligencia para proteger secretos de Estado. Un escalofrío de terror puro reptó lentamente por toda mi columna vertebral. Si la red de complicidad era tan profunda y sofisticada que utilizaba tecnología de seguridad militar para proteger un secreto relacionado con una muerte aparentemente natural, entonces el valor y la peligrosidad de ese secreto era infinitamente mayor que cualquier caso criminal que hubiera enfrentado en mi carrera. Estaba metido hasta el cuello en algo que podía costarme no solo mi trabajo, sino mi vida. Intenté desesperadamente comunicarme directamente con el viudo multimillonario. Su secretaria personal, con voz profesionalmente entrenada para sonar como un funeral perpetuo, negó categóricamente mi solicitud de audiencia. El señor está profundamente indispuesto por el dolor. Prefiere guardar luto en la más estricta privacidad. En mi experiencia, nadie que esté verdaderamente devastado por una pérdida se esconde tan sistemáticamente del mundo. El dolor auténtico busca compañía, comprensión, respuestas. Solo la culpa se oculta en búnkeres blindados. Comencé a dudar sistemáticamente de todo, de los certificados médicos oficiales que había revisado, de los diagnósticos previos firmados por los doctores de familia, incluso de mis propios recuerdos y percepciones. No había olvidado algún detalle crucial, algún gesto revelador, alguna seña de alarma en el rostro sereno de la difunta. La paranoia se instaló en mi mente como un inquilino permanente. Las noches siguientes transcurrieron entre pesadillas, recurrentes y recuerdos fragmentados que se mezclaban como piezas de rompecabezas diferentes. Una madrugada, regresando al hospital para realizar un peritaje de rutina completamente ajeno al caso, noté casualmente a uno de los asistentes legales de aquel día fatídico hablando en susurros conspiratorios con una mujer de mediana edad en el estacionamiento. Me oculté instintivamente en la penumbra de mi automóvil y alcancé a escuchar un nombre que se grabaría a fuego en mi memoria. Elena. Entonces el hombre, con la voz ahogada por una angustia evidente, murmuró palabras que me confirmaron que estaba en el camino correcto. El niño está a salvo por ahora, pero no podemos quedarnos mucho más tiempo en esta ciudad. Él está empezando a sospechar, y ya sabes lo que les pasó a las otras que intentaron proteger a sus hijos. En ese momento supe con certeza absoluta que la clave de todo el misterio
era encontrar a Elena. Haciendo uso casi furtivo de mi antigua agenda de contactos profesionales, localicé después de 2 días de búsqueda intensiva una dirección que pertenecía a una tal Elena Lanzón, trabajadora social jubilada, ex empleada, doméstica de confianza en la mansión principal del magnate petrolero durante más de 15 años. Su expediente laboral indicaba una desvinculación por motivos personales exactamente 6 meses antes de la muerte de la esposa embarazada. Decidí arriesgar absolutamente todo y fui a buscarla personalmente a su residencia. Llegué un domingo por la mañana temprano, cuando el aire aún olía a jazmines matutinos mezclados con esa esencia indefinible del miedo humano. Toqué la puerta de madera con nudillos que temblaban ligeramente. Elena abrió cautelosamente, con ojos que revelaban noches sin dormir y secretos que pesaban como plomo en el alma. Le expliqué con total honestidad que no representaba a la policía ni a ninguna autoridad oficial, sino que era simplemente alguien buscando desesperadamente la verdad por respeto al descanso eterno de la fallecida y por mi propia tranquilidad de conciencia. Ella se derrumbó emocionalmente. Comenzó a llorar con sollozos que parecían venir de décadas de silencio forzado. Se sentó pesadamente en una silla de mimbre que crujió bajo el peso de sus secretos. No debí ayudarles nunca, doctor, pero ella solo quería proteger a su hijo del monstruo. El niño nació vivo 3 días antes de su muerte, en absoluto secreto, con la ayuda de una partera clandestina. Fue llevado inmediatamente a un lugar seguro por orden expresa y desesperada de su madre. Me rogó que no dijera absolutamente nada, nunca, ni siquiera si pagaba mi silencio con mi propia sangre. La magnitud real del secreto se expandía como un virus en mi comprensión. Tomé aire profundamente. Traté de controlar el temblor de mi voz y pregunté lo que más temía escuchar. ¿El viudo, el magnate petrolero, sabe que su hijo nació vivo? Ella negó enfáticamente con movimientos rápidos de cabeza. Por nada del mundo debe enterarse. Él quería ese niño para sí mismo más que su propia vida, más que todas sus empresas juntas. Por eso, cuando se enteró de que ella había logrado ocultarlo exitosamente, aceleró todos los trámites de su muerte. No la mató directamente, con sus propias manos, pero le negó deliberadamente la ayuda médica de emergencia que podría haberla salvado. Simplemente dejó que su cuerpo no resistiera las complicaciones del parto clandestino. Elena me entregó con manos temblorosas un sobre lacrado con cera roja. Ella me pidió específicamente que te entregara esto, si algún día venías haciendo las preguntas correctas. Sabía que solo un forense honesto podría detectar lo que otros pasarían por alto por conveniencia o miedo. Esa misma noche, en la intimidad absoluta de mi despacho personal con todas las cortinas cerradas y el teléfono desconectado, abrí el sobre con la delicadeza quirúrgica que reservo para los casos más importantes. Una sola hoja de papel de carta, escrita completamente a mano con letra temblorosa pero decidida, contenía la confesión más desgarradora que había leído en mi vida profesional. Si estás leyendo estas palabras, querido doctor desconocido, es porque cumpliste tu parte del compromiso moral que todos deberíamos tener con la verdad. Solo tú, con tu experiencia y tu conciencia intacta, podías detectar lo que otros habrían pasado por alto por conveniencia, miedo o corrupción. Fui usada sistemáticamente, deseada como un objeto, controlada como una marioneta y finalmente, apartada cuando dejé de ser útil para sus planes siniestros. Mi hijo no debe caer jamás en las manos del hombre que destruyó mi voluntad, mi dignidad y la de tantas mujeres inocentes antes que yo. Graba bien esto en tu memoria. Las riquezas, verdaderamente peligrosas, no residen en los lingotes de oro ni en las acciones de la bolsa. La riqueza más temible del mundo es la que permite enterrar verdades y crear mentiras como si fueran productos manufacturados. Confío plenamente en ti para proteger lo único verdadero que me quedaba en este mundo, mi hijo inocente. No busques justicia tradicional en los tribunales corruptos que él controla. Búscala en el discreto dolor de los que siguen vivos y necesitan protección. El peso aplastante de la responsabilidad me hundió en mi silla como si fuera de plomo fundido. Sentí una mezcla explosiva de rabia justiciera, ternura paternal hacia un niño desconocido y miedo absoluto por las consecuencias de mis próximos movimientos. El código de acceso de la esfera metálica coincidía exactamente con una secuencia numérica que venía anotada al final del sobre. Cuando finalmente logré desbloquear la micromemoria encriptada, descubrí un archivo de videos que cambiaría para siempre mi comprensión del mal humano. Las imágenes mostraban a la esposa del magnate, semanas antes del parto clandestino, grabando meticulosamente sus propios miedos y testimonios. Hablaba con voz entrecortada de amenazas veladas pero específicas, de vigilancia a las 24 horas,
del terror constante a perder a su hijo antes de que naciera. Había también una declaración formal firmada por 3 médicos diferentes. Nombres completos de testigos oculares, evidencias fotográficas de manipulación deliberada en los registros oficiales del hospital privado, comprobantes de pagos ilícitos millonarios a funcionarios públicos para acelerar trámites y enterrar investigaciones. En mi interior se desató una guerra moral sin precedentes. La ética profesional de mantener absoluto secreto médico versus la necesidad humana elemental de proteger al inocente y dar descanso real al alma atormentada de la madre. Podía denunciar todo ante la prensa nacional e internacional, pero el poder económico y político de aquel hombre era tan vasto que todos podría ser silenciado, manipulado o desacreditado antes de que la verdad llegara al público general. Decidí contactar discretamente a la Policía Federal. Un antiguo compañero de universidad que había escalado hasta puestos de confianza me prometió proteger toda la información y sobre todo localizar y brindar seguridad al niño desaparecido. Pero no fue un proceso sencillo. Durante las siguientes 3 semanas estuve sistemáticamente perseguido por automóviles negros sin matrícula visible. Recibí llamadas telefónicas sin respuesta a todas horas. Amenazas veladas disfrazadas de consejos amistosos para no meterme en asuntos que no comprendía completamente. Mi colega bióloga desapareció misteriosamente durante 4 días completos. Reapareció finalmente con una excusa vaga sobre problemas familiares urgentes y una voz temblorosa que delataba haber sido amenazada o algo peor. Comprendí que atacar frontalmente no era una opción viable si quería mantenerme con vida el tiempo suficiente para proteger al niño. Así que desarrollé una estrategia de filtración gradual. Comencé a sembrar detalles aparentemente menores, coincidencias supuestamente casuales entre casos recientes y archivos antiguos. Ayudé sutilmente a levantar sospechas legítimas en 1901. Otras muertes que con el tiempo y la perspectiva adecuada empezaron a parecerse demasiado al patrón establecido por el caso de la esposa embarazada. Mientras tanto, trabajé secretamente con Elena y una red creciente de cómplices involuntarios para mantener oculto y seguro el paradero real del niño. Cada movimiento debía ser calculado con precisión matemática, cada conversación medida con exactitud quirúrgica. Mis días se dividieron entre autopsias rutinarias que me parecían triviales y el terror constante de acabar siendo yo mismo una víctima en una plancha de morgue sin nadie lo suficientemente valiente para cuestionar las conclusiones de mi propio informe forense. Hasta que exactamente 1 mes y 3 días después de mi descubrimiento inicial, los medios de comunicación amanecieron con una noticia que sacudió al país entero. Magnate, petrolero investigado por corrupción sistemática y encubrimiento de múltiples homicidios. Sabía perfectamente que aquello era solo el primer acto de una obra mucho más larga y compleja, que no traería de vuelta a los muertos ni limpiaría completamente el agua turbia de la memoria colectiva. Pero había algo genuino de justicia, elemental flotando en el aire matutino. La investigación oficial se extendió durante casi 2 años completos. Testimonio tras testimonio, evidencia tras evidencia, el patrón siniestro se fue revelando como una telaraña gigantesca. No solo la esposa embarazada, al menos 12 mujeres jóvenes habían sido víctimas del mismo sistema de control, manipulación y eliminación cuando dejaban de ser útiles o se convertían en amenazas potenciales. El magnate fue finalmente condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sus empresas fueron desmanteladas, sus cuentas bancarias congeladas, su imperio construido sobre secretos enterrados se desplomó como un castillo de naipes bajo la lluvia de la verdad años. Después, cuando el escándalo había perdido su intensidad mediática, sigo practicando mi oficio con una perspectiva completamente transformada. Sigo contemplando diariamente la frontera misteriosa entre la vida y la muerte, pero ahora también comprendo que el verdadero corte, el más delicado y peligroso, es el que divide eternamente la mentira de la verdad. He aprendido por experiencia propia que el silencio puede funcionar como tumba o como cuna, según quien tenga el valor de llevar la llave correcta. Elena me visita ocasionalmente en mi consulta. Siempre trae fotografías recientes de un niño que crece sano, feliz, protegido, sin saber aún la historia heroica de su madre ni los peligros de los cuales fue salvado antes de tener uso de razón. Ese niño estudia en una escuela rural, juega fútbol los fines de semana, sueña con ser veterinario para cuidar animales abandonados. Es la prueba viviente de que a veces el amor verdadero es más fuerte que el poder, el dinero y el miedo combinados. Ahora que me preparo para la jubilación definitiva y escribo estas líneas como testamento profesional, me atrevo a confesar mi mayor secreto. Fui cómplice consciente de una madre que desafió simultáneamente a la muerte, a un poder económico desmedido y a su propia debilidad física.
Todo por el único objetivo de darle a su hijo una oportunidad real de vivir completamente libre de monstruos humanos. Descubrí esa noche inolvidable en la plancha de acero que el amor materno se esconde en los lugares más inesperados. Bajo, la piel fría, en la mirada vidriosa de una mujer que ya no podía hablar, pero cuyo cuerpo aún gritaba la verdad, en el último gesto de una madre decidida a no entregar jamás lo que más amaba en el universo. Y si alguien en cualquier lugar del mundo lee alguna vez estas palabras y encuentra en ellas una confesión profesional o una advertencia moral, espero sinceramente que comprenda que los secretos, incluso los más oscuros y peligrosos, siempre tienen alguna forma de verdad oculta en su interior. Pero esa verdad solo se revela para quien tiene el valor suficiente de mirar cuando todos los demás fingen deliberadamente no ver absolutamente nada. La esfera de metal aún la conservo, guardada en mi caja fuerte personal, junto con copias de Mbesisweit, todos los videos y documentos. No como trofeo, sino como recordatorio diario de que la justicia a veces toma caminos que desafían todos los protocolos establecidos. ¿Y tú, que has escuchado esta historia hasta el final, te atreverías realmente a desafiar al poder absoluto por proteger a un inocente? ¿Guardarías silencio cómplice o llevarías la verdad hasta sus últimas consecuencias, sin importar el costo personal? Déjame saber en los comentarios de qué ciudad o país estás viendo esta historia. Me encanta saber que la verdad puede viajar por el mundo entero, cruzando fronteras que el miedo nunca se atreve a cruzar. Recuerda siempre esto: cada detalle aparentemente insignificante puede cambiar el destino de una vida entera. Y a veces el secreto más oscuro no es lo que callan los muertos, sino lo que a nosotros, los vivos, nos aterroriza revelar mientras aún tenemos aliento en los pulmones. Si llegaste hasta este punto final, comenta la palabra secreto y sabré que eres una de esas personas valientes que no temen escarbar en lo más profundo y oscuro de la condición humana para encontrar la luz de la verdad. Y si quieres conocer otra historia real donde la ciencia forense fue la única voz capaz de enfrentar exitosamente el poder, la corrupción y la impunidad, haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Prepárate emocionalmente para descubrir que el mayor misterio criminal no siempre es cómo mueren los cuerpos en la mesa de autopsia, sino cómo logran sobrevivir las verdades más peligrosas en un mundo diseñado para enterrarlas para siempre.